por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Si Dios de verdad te quita todo lo que te ha dado, ¿adorarías a Dios de la misma manera? Estamos llenos de sentimentalismo y de emocionalismo y muy pocas convicciones del carácter de Dios. Fe no es pretender que las cosas no nos duelen. Fe es creer a pesar de la duda. Fe es forzarnos a nosotros mismos a confiar en Dios cuando todo habla en nuestra contra. La fe no funciona solamente para escapar del sufrimiento. La fe también se activa para continuar creyendo en medio del sufrimiento. Así que por favor no sigas permitiendo que tus situaciones afecten tus convicciones. Estás de pie, estás con vida, estás aquí, estás respirando. No todo en tu vida ha sido malo. Qué maravilloso es Dios y qué bueno es Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey. Póngase de pie, por favor, conmigo y abra su Biblia en el libro de Salmos, el Salmo 142. El Salmo 142. Vamos a leer desde el versículo 1. Cuando usted lo tenga, diga amén. Dice el Salmo 142, el versículo 1: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces, oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Padre, qué hermosa es tu palabra. Qué poderosa es tu palabra. Es capaz, Señor amado, de llenarnos de fortaleza, convicciones, de fe, de esperanza. Es capaz, Señor amado, de cambiar nuestras vidas, de transformarnos, equiparnos, edificarnos. Y Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona que se ha dado cita a este lugar el día de hoy, cada persona que está conectada a través del campus digital, que sea, Señor amado, edificada por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. En esta serie de Hecho Pedazos, estamos mirando cuál es la función del sufrimiento en nuestras vidas, y cómo no podemos evitarlo, pero debemos aprender cómo enfrentarlo. Porque el sufrimiento tiene un lugar en nuestras vidas y aunque lo entendamos o no lo entendamos, es la realidad. Ahora, yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido que cuando está en un proceso o una temporada de sufrimiento, encima de que está sufriendo, se ha sentido solo. O sea, como que todo el mundo decide abandonarlo a la misma vez. Todo el mundo decide de no contestarle los mensajes de texto o las llamadas y uno llega a sentirse solo en medio del sufrimiento. Yo no sé si le ha pasado, pero eso produce en uno como que se siente abandonado. Ahora, esto puede ser por muchas razones, pero quiero mencionar tres en particular.
La primera razón por la que nos sentimos abandonados en medio del sufrimiento es porque nosotros mismos nos aislamos. Cuando estamos sufriendo, muchas personas prefieren alejarse de todo el mundo, prefieren no contestar a las llamadas, los mensajes, y entran en este tipo de aislamiento en el que quisiéramos que la gente nos buscara, pero la gente decide respetar nuestra decisión. ¿Sí? Número 2, es porque en ocasiones la gente sí ha estado ahí, pero como la gente no tiene la habilidad de consolarnos, entonces, aunque estamos rodeados de gente y de personas que se preocupan por uno siente que nadie estuvo ahí porque no encontró consuelo en el proceso. Y la tercera razón, que es muchas veces la más común de todas, es porque hay ocasiones que estamos pasando un proceso tan difícil y doloroso que las personas no encuentran qué decirnos, cómo consolarnos, qué palabra de ánimo darnos, y prefieren ellos aislarse porque no saben cómo decir o cómo ayudarnos. El punto a lo que quiero llegar es que el sufrimiento se hace más profundo cuando lo atravesamos solos. Pero es muy probable que las etapas de sufrimiento que usted ha enfrentado, aunque esté rodeado de gente, se haya sentido solo. Job, y ustedes saben que esta serie estamos hablando acerca de algunas etapas de la vida de Job. Job nunca estuvo solo, pero siempre se sintió solo. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada en el libro de Job, capítulo 2, el versículo 9. Su esposa le dice a Job: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, yo lo dije la semana pasada de que posiblemente Job o la esposa de Job, aparte de que estaba sufriendo ella misma, y por eso no podemos juzgarla, porque ella misma también estaba sufriendo. Sin embargo, yo no sé si posiblemente ella culpaba a Job de su desgracia. O sea, posiblemente ella culpaba a Job de la situación que estaban atravesando. O posiblemente ella también estaba amargada como consecuencia del sufrimiento. ¿Sí? Y que en el proceso lo que deseaba era de que se acabara ya ese evento. Ahora, es difícil cuando estamos casados no poder contar con nuestro cónyuge en medio del sufrimiento. Ahora, a esto se le suma que Job tenía unos amigos que fueron a visitarlo, que comenzaron con la intención de consolarlo, pero terminaron acusándolo. O sea, ellos vinieron con la mejor intención de ayudar a Job, pero en el proceso no sirvieron de mucha ayuda, porque pasaron de consuelo a acusación. Porque ellos mismos no entendían por qué Job estaba pasando por todo lo que estaba pasando, que ciertamente algo Job tuvo que haber hecho para merecer o pasar lo que estaba sucediendo. ¿A qué quiero llegar? El sufrimiento, o más bien la soledad, perdón, no significa que no tenemos personas a nuestro alrededor. Inclusive, yo no sé, y por favor no me deje solo en esto, si alguna vez usted ha estado en un proceso donde está rodeado de gente, pero a pesar de que está rodeado de gente, se siente solo. Esto se debe a que la soledad no necesariamente es la ausencia de compañía, sino que en ocasiones es un estado de desconsuelo y de vacíos en el corazón. Por eso es que hay personas que
van de una relación a otra, a otra, a otra, pensando de que en algún momento dado encontrarán a la persona que va a llenarles, y les pasa como la samaritana, ¿no? Que iba de una relación en otra, en otra, en otra, porque el problema no era la relación, el problema no eran las personas, el problema era el vacío del corazón. En su soledad, Job llegó al punto en donde nos dice en Job capítulo 19, por favor, vaya conmigo. Job llegó a un punto a un nivel de soledad, donde él dice en el versículo 7, yo clamo, socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Mira el versículo 13. Dice, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. ¿Qué nivel de soledad tan impresionante vemos que Job atravesó? Donde no podía contar con sus amigos, no podía contar con su familia, no podía contar con su esposa, no podía acercarse a nadie. Todo el mundo le dio la espalda a Job. Y yo no sé si alguna vez usted se ha sentido de esta manera, en donde ha pasado por algo tan difícil que no encuentra con quién desahogarse, que siente que no tiene con quién hablar, y que si habla con alguien pareciera que lo que le dicen le molesta más que lo que le bendice. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? O sea, a lo mejor usted está pensando en alguien que usted le ha dado el consejo y se molesta, pero yo estoy hablando de usted. ¿Alguna vez se ha sentido que estás pasando por algo y alguien te da un consejo y hasta te molesta el consejo que te están dando? Y el asunto es de que cuando atravesamos por esto es porque estamos viviendo un nivel de soledad, que aunque estemos rodeados de gente, no estamos dispuestos a recibir de parte de ellos, o más bien no nos interesa, y lo que terminamos es que tenemos un sentimiento de abandono. Y el problema es, escúcheme, que cuando ahora nos quedamos solos en medio del sufrimiento, el problema es que nos quedamos solos con nuestros pensamientos. Y aquí es donde se complica la cosa. Esto fue lo que le pasó a Job. Job estaba sufriendo y ahora se quedó solo, y se quedó solo con sus pensamientos. Cuando estás sufriendo y te quedas solo con tus pensamientos, es un proceso muy vulnerable para cualquier ser humano. Ahora, miremos lo que pasó cuando Job experimentó esto, ¿ok? Mire ahora en el mismo capítulo, en Job capítulo 19, miren el versículo 6 cómo Job se comienza a expresar en medio de su soledad. Pero es Dios quien me hizo daño
cuando me atrapó en su red. Mira el versículo 8. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí, me considera un enemigo. ¿Usted se acuerda de la semana pasada cuando hablábamos cómo Dios se expresa de Job? ¿Era Dios su enemigo? No. Pero su sufrimiento y su soledad le estaban informando a Job una mentira que se había creído. Ayer estaba viendo un partido de básquetbol en ESPN. Y luego cambié el canal a ver una pelea de boxeo. Y sí, a mí me gusta el boxeo. I'm sorry si no le gusta a su pastor, le gusta el boxeo. A mí me gusta el boxeo. Y en 3 canales diferentes vi el mismo anuncio que me pareció súper interesante, porque parece que está comenzando una iniciativa en Estados Unidos que en 3 cadenas de televisión diferentes había una iniciativa para que comenzaba el anuncio así, decía: llámame, estoy aquí para ti. Y salió otra persona: estoy dispuesto a escucharte. Salió otra persona: por eso es que estoy aquí. Y me pareció interesante, y al final decía: hay alguien que se siente solo y necesita compañía. Y me llamó mucho la atención porque hemos entrado en una sociedad solitaria. De COVID para acá, las personas se han acostumbrado a mantener el distanciamiento social cuando ya no estamos en pandemia. Las personas se han mantenido aisladas de los demás porque siempre y cuando no sea yo el que estoy sufriendo, no me interesa tu sufrimiento. Pero qué interesante que aún quien sea que está haciendo esta iniciativa, porque no era una iniciativa cristiana ni nada por el estilo, parece que la sociedad se está dando cuenta de que es peligroso estar sufriendo y solo a la misma vez. Y Job estaba en una etapa peligrosa, donde ahora él sentía, sus pensamientos le estaban diciendo de que era Dios y fue Dios quien le estaba haciendo daño, porque se quedó solo con sus pensamientos. Por eso es que yo la semana pasada les explicaba que en medio del sufrimiento tenemos que comenzar a adorar. Diga conmigo: adorar. Tenemos que adorar a Dios en medio de nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque les enseñé y les expliqué que adoración es someter mis pensamientos a Dios. Y si no lo hacemos, escúcheme, los pensamientos nos atormentarán. Porque en ocasiones nuestros sentimientos y nuestros pensamientos llegan a nublar nuestras convicciones. Y Job no fue el único que pasó un proceso de profunda soledad en la Biblia. Mire el Salmo 44. Todos los martes nosotros nos reunimos acá en mi café a las 6 de la mañana a orar y a estudiar un salmo. Si usted tiene tiempo, véngase a las 6 de la mañana el martes, se toma un café con nosotros y oramos juntos. Y este pasado martes estudiamos el Salmo 44. Y mire lo que dice el Salmo 44. Mire cómo dice el salmista. Dice el versículo 23 que el salmista dice: despierta, oh Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo, quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor
inagotable. ¿Usted cree que Dios de verdad estaba ignorando su dolor y sufrimiento? Por supuesto que no. Pero su soledad y su sufrimiento le estaba vendiendo una mentira. Mira el Salmo 22. El Salmo 22, versículo 1. David dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y yo no sé si algunos de ustedes en algún momento de sus vidas se han sentido de esa manera. Como que Dios está lejos. Como que en medio de tu dolor, aparte de que estás sufriendo, sientes que Dios no está en tu entorno. Y no hay un mayor tormento, no solamente que estés sufriendo, sino que en medio del sufrimiento sienta que no encuentro consuelo en Dios. Y esos momentos, amados, escúcheme, son peligrosos y vulnerables. Y es más, yo quiero hacer una pausa aquí, por favor. Yo quiero hacer una pausa aquí para decirte esto. Cuando estás solo con tus sentimientos y con tus sufrimientos y tus pensamientos, no es un momento para aparentar y fingir. No me importa cuánta hombría tengas. No me importa qué tan espiritual te sientas, qué tan fuerte te creas. Escúchame, cuando nuestros pensamientos nos están atormentando, es tiempo de buscar ayuda. No lo trates de resolver solo. Te prometo que no eres tan fuerte. Inclusive, aquí en Café, si hay una razón por la que yo soy enfático en que toda persona esté en un grupo Café, es porque todos nosotros en un momento dado de nuestras vidas vamos a enfrentar a alguien, algo, pero así no lo estés enfrentando. Todos necesitamos comunidad. Todos necesitamos alguien con quien contar. Y si hay una manera en la que usted puede tener un grupo de personas que te apoyen en los momentos de vulnerabilidad de tu vida, ese es un grupo Café. Donde hay un mentor, y no solamente un mentor, sino un grupo de personas tan imperfectas como tú y como yo. Este asunto de pensar de que es el pastor el que tiene que resolverme el asunto, escúcheme, yo soy tan humano como cualquier mentor, limitado de capacidad y de sabiduría como cualquier mentor. No hay ninguna persona en el planeta que pueda resolver la vida solo. Todos necesitamos a un grupo de personas de apoyo que nos ayuden a salir adelante. Pero el asunto con esto es de que yo quiero que usted entienda de que no lo trates de hacer solo. Porque los pensamientos te pueden llevar, los pensamientos en medio del sufrimiento te pueden llevar a cometer la mayor locura de tu vida. Job decía: yo clamo, pero nadie me responde. Mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mi propia familia me rechazó. Ni los niños tan siquiera me hacen caso. Estaba batallando con un proceso de profunda soledad. Déjeme darle otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Qué hacer cuando me siento atormentado por mis pensamientos? Cuando me siento solo. Aquí es donde vamos a comenzar a ver la respuesta. Primera de Reyes 19, le voy a dar una idea para que... En Primera de Reyes 18, el profeta Elías había tenido una gran victoria que Dios le había dado. Tuvo un desafío con un número de profetas falsos y los venció y los mató. Y Dios le dio una gran victoria. Pero en el agotamiento, ahora una mujer malvada llamada Jezabel lo amenazó de muerte.
Y el profeta que había matado a más de 800 profetas falsos estaba tan agotado que ahora una amenaza de una mujer lo llevó a la depresión, o a lo que parece ser una depresión. Y mire en el capítulo 19, versículo 3. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías se quedó solo con sus pensamientos en medio del miedo y el sufrimiento, y pensó que era mejor morirse. No es fácil quedarte solo con tus sufrimientos. Ahora, mire lo que sucedió. En el proceso él se queda dormido. Versículo 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El versículo 6, Elías come, se queda dormido de nuevo. Y dice el versículo 7, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. Escuche, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Usted pensaría que si yo estoy pasando por un proceso de depresión, de dolor, de luto, de sufrimiento, y el ángel del Señor aparece, usted pensaría que aparece para quitarme este dolor que siento en mi corazón. Pero no se lo quitó. ¿Sabe lo que le dijo? Lo despertó la primera vez y Dios tenía, o el ángel tenía, un pan horneado. Ese ángel me cae bien. Si no hay nada, no hay sufrimiento que una taza de café con pan y la Biblia no puedan resolver. Y le dice, Elías, levántate y come. Elías se levanta, come, se queda dormido y lo despierta el ángel y le dice, levántate y come un poco más, porque el proceso que vas a atravesar va a ser demasiado fuerte para ti. ¿Cuál es la aplicación que le quiero dar a esto? Hay procesos en los que Dios no te va a quitar el sentimiento, sino que lo vas a tener que enfrentar. El proceso de luto, el sufrimiento, el proceso de abandono, todo esto es parte de la vida. Diga conmigo, parte. No, diga parte de la vida. Todo esto es parte de la vida. Y si tú no acabas de entender esto, vas a estar confundido todo el tiempo, preguntándote, ¿por qué me siento así? Dios, quítame este dolor. ¿Por qué Dios no me quita el dolor? No se lo quitó Elías. En otras palabras le dijo, mijito, vas a tener que pasar por ese proceso. Así que come, porque te queda un largo camino. Va a ser complicado tu proceso. Y algunos de nosotros, por decirlo, algunos de ustedes que posiblemente están ahora mismo atravesando un proceso de sufrimiento, de dolor, de confusión en sus corazones y en sus mentes, y sienten de que, ¿por qué? Si estoy orando, Dios no me quita esto. Vengo y canto, cuán hermoso es su nombre, pero no me quita esto. Estoy en la iglesia, me siento bien, salgo de la iglesia, me siento mal. Es porque es parte del proceso. Se llama vida.
Y Elías comenzó su travesía al monte del Señor. Yo no sé qué tenía este pan, pero fue lo suficiente para que él durara 40 días y 40 noches sin comer. Yo me haría millonario con ese pan. 40 días, 40 noches, hasta que llega al monte de Dios. Cuando llega al monte, Elías entra en una cueva y de repente Dios le habla y le dice: sal y ponte de pie delante de mí. De repente pasa un viento fuerte, una ráfaga tremenda de viento, pero Dios no estaba ahí. Pasa un terremoto, Dios no estaba ahí. Pasa un incendio, Dios no estaba ahí. Y de repente Elías oyó un susurro apacible, donde Dios le habla. Y escucha la palabra que Dios le trae. Y fue suficiente, fue todo lo que necesitaba, la palabra. ¿A qué quiero llegar? Cuando estamos batallando con nuestros pensamientos, con esos pensamientos que nos llevan a la inferioridad, con esos pensamientos que nos llevan a la depresión, con esos pensamientos que nos llevan a querer atentar con nuestra vida, con esos pensamientos que nos llevan a una baja estima, que nos hablan de que somos unos fracasados, con esos pensamientos que lo único que vienen es atormentarnos. Escúcheme, la emoción no te va a ayudar. Lo único que te va a ayudar, escuche, es la convicción. La convicción. Por esa razón es que tú vienes, recibes, cantas, te sientes mejor, sales de aquí y te sientes igual porque te llenaste de emoción, pero no de convicción. Lo único que saca una persona de la situación en la que se encuentra es la convicción de la palabra. Y por eso yo sigo insistiendo, como lo hice la semana pasada, y te lo voy a seguir recordando. Compra una Biblia. Mi equipo sabe, y ellos le pueden decir, que yo quise buscar donaciones para regalar 1,500 Biblias. Y quería poderle regalar una Biblia a cada persona que llegara aquí. Yo anhelaba que toda persona tuviera una Biblia. Y no se me dio. Llamé a sociedades bíblicas, llamé a todos lados sus influencias y no se me dio. Y esta mañana de camino para aquí a la iglesia entendí por qué no se me dio. El asunto es de que si usted no tiene una Biblia y no ha comprado una Biblia, no es porque no tiene el dinero, es porque simplemente no valora la palabra. Porque para lo que valoramos, invertimos, como su teléfono. ¿Se enojó? Lo que significa de que si no tiene una Biblia es porque no quiere. Pero yo quiero insistirle que por favor compre una Biblia. No solamente compre la Biblia, lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, deleítese en la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, porque escúchame, si no lo haces, llegará un momento dado en que tus pensamientos tendrán la habilidad de atormentarte. No hay nada que pueda afirmar más tu vida. No hay nada que te pueda fortalecer más
que descubrir lo que Dios habla de ti en la palabra de Dios. De conocer el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Y no se trata de ir al culto y aprender lo que el pastor dijo. Se trata de aprender lo que el pastor dijo y compararlo ahora con la palabra de Dios. Y no solamente eso, se trata de todos los días abrir la palabra y ver qué Dios tiene para enseñarme acerca de Él por medio de la palabra. Y por eso es que hay tantos cristianos débiles en la fe, porque solamente se emocionan con un culto, pero no toman el tiempo para leer la palabra. Y te voy a decir algo, es más, te lo voy a decir así bien claro. No hay un mensaje que yo te pueda predicar que llegue a ser mejor que lo que Dios te puede enseñar en tu intimidad con Él por medio de la palabra. La mejor predicación que tú puedes escuchar es la que el Espíritu Santo te predica a tu alma y a tus pensamientos y a tu corazón cuando estás a solas con Dios en la palabra. El salmista en el Salmo 119 entendía la importancia de la palabra. Él dijo en el versículo 25: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. En el versículo 28: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Versículo 81: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. El alimento que Dios le preparó a Elías, el pan, que también es símbolo de la palabra, fue suficiente para darle la fortaleza a Elías para llegar al monte de Dios, donde ahora tendría un encuentro con Dios. La palabra nos da la convicción para sostenernos en los momentos difíciles de nuestra vida. Nos da el sustento que necesitamos para mantenernos firmes hasta que salgamos de nuestro proceso. Nos lleva a deleitarnos y ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y escúchame, y el que se deleita en la palabra, todo lo que hace prospera. Deleitarte en la palabra no significa decir, ay, qué chévere está esto. Deleitarte en la palabra es leerla y obedecerla y encontrar el deleite. El que lee la palabra y obedece la palabra, todo lo que hace prospera. Si tú escudriñas la palabra y obedeces la palabra, tu vida prospera, tu familia prospera, tu matrimonio prospera, tu futuro prospera, tus finanzas prosperan, tu salud prospera, tu salud emocional prospera, tus pensamientos prosperan. Tenemos en la palabra la herramienta más importante del ser humano, el arma más poderosa del ser humano. Ateos han comenzado a leer la palabra y han quedado convencidos del amor y la gracia de Dios por lo que han descubierto en su palabra. Y mire, te voy a hacer este ejercicio. Mi capítulo favorito de toda la Biblia es el Romanos 8. Vaya conmigo a Romanos 8. Mi capítulo favorito de toda la Biblia. Cuando escuchamos solamente una predicación, por ejemplo, yo puedo venir y decirles hoy, pues la Biblia dice que todas las cosas obran para el bien de los que lo aman, y ciertamente la Biblia dice eso. Pero eso es solamente una parte. Pero cuando tú escudriñas la palabra te das cuenta de tantas cosas más. Perdonen lo que sea que está pasando, usted disculpe, pero enfóquese en esto, ¿no? Romanos 8, versículo 28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según
el propósito que tiene para ellos. Qué versículo interesante, qué versículo lleno de ánimo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso no es todo lo que dice el capítulo. No te voy a leer todo lo que dice el capítulo, pero para que te des cuenta, ¿sí? Eso es solamente una parte. Si lees el versículo 26 anterior a eso, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Si lees el versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Mira el versículo 31, te dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Versículo 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Versículo 38, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni demonios. Ok, thank you. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nos limitamos nosotros mismos cuando no leemos la palabra. Lea la palabra, por favor. Padres. Mira estos. Vea 2 Timoteo capítulo 3. Todos hemos escuchado lo que dice el versículo 16. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, pero ese no es el contexto. ¿Quiere ver el verdadero contexto? Vaya al versículo 14. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque puedes confiar en quienes te las enseñaron. Mira el versículo 15, padres, mira el versículo 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, tranquilo en tu sufrimiento, porque a ti desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras. Y por eso es que Timoteo ahora, en medio del sufrimiento, podía permanecer firme, porque tuvo una abuela y una mamá que le dedicaron tiempo para enseñarle las escrituras. Usted sabe que en Café todos los jueves a las 3 de la tarde te llega a tu correo electrónico un estudio bíblico para compartirlo con tu familia, cargado de palabra, para que padres inviertan tiempo en enseñarle las escrituras a sus hijos. Y me asustaría preguntar cuántos lo hacen. Mientras tanto, el mundo no está perdiendo recursos y tiempo para enseñarle a nuestros hijos mentiras que van en contra de la palabra. Tenemos que volver a la palabra, amar la palabra, enseñar a nuestros hijos la palabra. Yo sé, I'm sorry. Me disculpo por este mensaje. Usted hubiera preferido que dijéramos, si das 7 vueltas en tu silla, todos tus problemas se van, los pensamientos desaparecen. Pero es una mentira. No desaparecen. ¿Sabe cómo desaparecen? Llenándote de la palabra, teniendo la convicción de la palabra. Vuelva a Job 19, ya voy a terminar. Versículo 23.
Mire cómo Job dice ahora: oh, que mis palabras fueran grabadas, o que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, y labradas en la roca para siempre. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Cómo en un mismo capítulo tenemos una misma persona pasando de decir me siento tan solo a decir Dios se me ha puesto, a decir mi confianza está clara y firme en el Señor? Te explico. La primera porción que vimos de Job es la porción cargada de sentimientos. ¿Sí? Cargada de sentimientos. Es que yo siento, usted sabe cuando dice, es que yo siento que nadie me ama. Es que yo siento que no valgo nada. Es que yo siento y yo siento y yo siento y yo siento y sentimos y estamos tan cargados de sentimientos y cero convicciones. Hay veces que en consejería, cuando una persona dice, es que yo siento que mi esposa o mi esposo no me ama, yo le digo, ¿tú lo sientes o lo sabes? No, yo lo sé. Ok, dame la evidencia de que lo sabes. Es que se comporta así. La evidencia que tienes es que es un ser humano imperfecto. Pero no tienes evidencia de que no te ama. Solo sentimientos. Y estamos tan cargados de sentimientos con Dios. Es que yo siento que Dios se olvidó de mí. Es que yo siento que no sirvo para Dios. Pero cero convicciones. Porque si te dejas llevar por las convicciones que encuentras en la palabra, la historia fuera diferente. Fuera diferente. Te lo demuestro. Si te dejaras llevar por las convicciones, te das cuenta que todo lo que estás pensando y sintiendo no va de acuerdo con el amor de Dios. Un día en el año 2012, 13, por ahí, no me acuerdo, mi esposa y yo tuvimos una discusión. Tuvimos una discusión fuerte, donde yo decía, definitivamente aquí se acabó. Y yo iba por el 20, camino hacia Forward a visitar a alguien. Cuando me encuentro cerca del 20 y el 287, después que pasé a Little Road, estaba solo con mis pensamientos. Llamé a mi padre espiritual, pero se estaba montando en un avión y no me pudo atender. Llamé a varias personas y no pude hablar con nadie. Y comencé a pensar, eres un fracasado. Vas a ser una decepción para tus hijos y para todos los que... Y comenzaron a llegar los pensamientos. No sirves para nada, no vales nada. Es cierto lo que se ha dicho de ti. Lo que tus padres pensaban, lo que tu padre pensaba de ti es cierto. Eres un fracasado. Y comenzaron estos pensamientos. Y según iban llegando los pensamientos, yo comienzo a acelerar la camioneta. Y quité el cinturón. Me quité el cinturón. Y comencé a pensar, si estrello esta camioneta contra el muro, todo se acaba. Y llegó el pensamiento, hazlo para que por lo menos mueras con honor y que parezca un accidente. Estar solo en medio de los sufrimientos con tus pensamientos
es peligroso. Y en ese momento, no fue que Dios me habló, pero comenzaron a llegar a mis pensamientos. Recuerda que todo lo puedes en Cristo. Recuerda que no todo está perdido. Recuerda que Él está contigo, que eres amado. Y comenzaron a venir pensamientos de la palabra a mi mente. Y pensamientos de la palabra a mi mente. Antes de darme cuenta, estaba yo declarando la palabra sobre mi vida. Lo que conocía de la palabra. Inmediatamente lo primero que hice fue que me asusté y me puse el cinturón. La verdad. Porque en el momento en que llegó la convicción, me di cuenta de la tontería que estaba pensando. Y en ese momento me regresé a mi casa y me quedé en mi casa, metido en la palabra. Y por eso estoy aquí de pie hoy, por la convicción de la palabra. Ponte de pie, por favor. Cuando le damos lugar a la convicción de la palabra, por encima de nuestros sentimientos, por un lado, tus sentimientos te harán sentir que estás solo. Pero por otro lado, las convicciones que encontramos en la palabra te informarán y te recordarán que Dios nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Por un lado, nuestros sentimientos nos harán sentir que nadie nos ama. Por otro lado, la convicción de la palabra nos declarará que Dios nos amó a tal punto que dio su Hijo unigénito para que todo en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por un lado, nuestros sentimientos nos hacen sentir que todo está perdido. Por otro lado, la convicción de la palabra nos recuerda que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por un lado, nuestros sentimientos nos hacen sentir que somos unos fracasados. Por otro lado, la convicción de la palabra nos recuerda que todo obra para el bien de los que aman al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Llénate de la palabra. Ama la palabra. Abraza la palabra. Obedece la palabra. Cierra tus ojos, por favor. En este momento, ahí con tus ojos cerrados, vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios. Pero no lo vamos a adorar por emoción, sino por convicción de que Dios te trajo aquí en este día para amarte, para traerte a Él, para que confíes en Él. Y ahí con tus ojos cerrados, comienza a someter tus pensamientos a Dios. Cualquiera que sea el pensamiento que hayas tenido, de abandono, de rechazo, un pensamiento aún de suicidio, renuncia a eso ahora mismo y pídele a Dios que llene tu mente y tu corazón en este momento. Que tu mente y tu corazón sean llenados en este momento. Espíritu Santo de Dios, ministra. Ministra los corazones, todo pensamiento de rechazo, de abandono, de soledad, que sea echado fuera en el nombre de Jesús.